Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu comprensión de cómo funciona realmente el poder mundial. Hace exactamente 3 días, en el más absoluto secreto, Donald Trump firmó el documento más peligroso que un presidente estadounidense ha firmado contra un país vecino desde la Guerra Fría, un plan de invasión militar que involucra 150,000 soldados. Pero lo que sucedió después es todavía más impactante. México no solo resistió, sino que reveló alianzas secretas que han sacudido los cimientos del poder global. Lo que Washington temió durante décadas finalmente ha ocurrido y no están preparados para las consecuencias. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que van a descubrir no lo encontrarán en ningún medio tradicional. Era el 6 de enero de 2026, las 11:40 de la noche en Washington. En el silencio de la oficina oval, bajo la tenue luz de las lámparas históricas, Donald Trump firmaba un documento que cambiaría el destino del continente americano. La Directiva Ejecutiva Clasificada número 703. 400 páginas que ordenaban al Pentágono desarrollar planes completos para desplegar nada menos que 150,000 soldados estadounidenses en 6 estados del norte de México. Internamente lo llaman Operación Muro de Acero. El documento está marcado con la clasificación más alta de seguridad nacional. Trump firmó cada página con su característica rúbrica apresurada, rodeado únicamente por 3 asesores de máxima confianza. Nadie más en el gobierno estadounidense sabía todavía lo que acababa de autorizarse. Pero aquí está el detalle que nadie esperaba. 36 horas después, en una conferencia de prensa que será recordada como uno de los momentos más dramáticos de la historia moderna de América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo algo absolutamente extraordinario. Frente a las cámaras de todo el mundo, reveló acuerdos secretos de cooperación estratégica con China y Rusia, acuerdos que incluyen cláusulas explícitas de asistencia militar mutua en caso de agresión externa. México había estado jugando una partida de ajedrez geopolítico en absoluto secreto durante 8 meses, mientras Washington creía que tenía el control total de la situación. Y luego vino el golpe devastador. El 8 de enero, apenas ayer, el Senado de Estados Unidos votó 78 contra 22 para prohibir el uso de fondos federales en cualquier operación militar contra México sin autorización expresa del Congreso. 78 senadores, incluyendo republicanos del propio partido de Trump, dijeron no al presidente. Fue una humillación pública que ningún presidente estadounidense ha experimentado en más de 50 años. Trump quedó completamente paralizado, sin recursos para ejecutar su plan de invasión. Bienvenidos al canal Wolf Económico Fans Club. Soy Ricardo Wolf y en los próximos minutos les voy a revelar exactamente qué contiene esa directiva clasificada de invasión que mis fuentes dentro del gobierno estadounidense me filtraron. Voy a mostrarles qué se dijo palabra por palabra en las reuniones secretas donde Sheinbaum negoció con Pekín y Moscú. Y voy a explicarles por qué el Senado estadounidense decidió traicionar a su propio presidente para proteger 300,000 millones de dólares en comercio fronterizo. Lo que van a escuchar hoy son documentos clasificados, transcripciones de reuniones secretas y números reales que Washington está desesperado por ocultar. Retrocedamos exactamente 3 días. Era el 3 de enero de 2026, las 7 de la mañana, hora de Washington. El sol apenas comenzaba a iluminar el ala oeste de la Casa Blanca. Trump convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en la famosa sala de situación, ese búnker subterráneo donde se toman las decisiones más críticas de seguridad nacional.
Asistieron 12 funcionarios clave: el secretario de Defensa Lloyd Austin, el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA William Burns, el jefe del Estado Mayor Conjunto General Charles Brown, los asesores de seguridad nacional y 3 generales del Pentágono de máximo rango. La agenda oficial decía que la reunión duraría 2 horas. Terminó durando 5 horas y media. Según mis fuentes con conocimiento directo de lo discutido, fuentes que arriesgaron sus carreras para filtrar esta información porque creen que el pueblo estadounidense tiene derecho a saber lo que su gobierno está planeando, Trump abrió la reunión golpeando la mesa con documentos de inteligencia sobre las inversiones chinas en México. Estaba furioso, visiblemente fuera de control. Sus palabras exactas, según el testimonio de 3 personas presentes, fueron: México nos está humillando frente a todo el mundo. Nacionalizaron el litio que nuestras empresas tenían garantizado por contrato. Firmaron acuerdos con Pekín que van a poner bases chinas en nuestra maldita frontera. Necesito opciones militares completas en mi escritorio en 48 horas y no quiero escuchar excusas de nadie. El general Charles Brown, un militar experimentado que ha visto múltiples conflictos, respondió con la cautela que la situación ameritaba. Según las transcripciones que obtuve, dijo: Señor presidente, con el debido respeto, una operación militar en México requeriría una movilización masiva sin precedentes en tiempos de paz. Estamos hablando de un mínimo de 150,000 soldados, 3 divisiones blindadas completas, apoyo aéreo de al menos 200 aviones de combate, logística para mantener esas fuerzas en territorio extranjero. El Congreso tendría que aprobar fondos extraordinarios. Esto no es Irak o Afganistán, señor. México es nuestro vecino inmediato, nuestro tercer socio comercial más grande. Trump lo interrumpió abruptamente, golpeando de nuevo la mesa. El Congreso aprueba lo que yo les diga que aprueben. Soy el comandante en jefe. Preparen los planes de inmediato. Tienen 48 horas. Hubo un silencio incómodo en la sala. Varios funcionarios intercambiaron miradas de preocupación, pero nadie más se atrevió a contradecirlo directamente. Y así, bajo esa presión y esas amenazas implícitas, el Pentágono comenzó a trabajar en lo que sería la Directiva Ejecutiva Clasificada 703. Lo que salió de esas 48 horas de trabajo frenético es el documento más peligroso que un presidente estadounidense ha firmado contra un país vecino desde la Guerra Fría. La Operación Muro de Acero incluye 4 fases específicas, cada una diseñada para escalar gradualmente hasta lograr control total sobre recursos estratégicos mexicanos. Déjenme explicarles cada fase con exactitud. Fase 1. Despliegue de fuerzas en la frontera bajo pretexto oficial de combate al narcotráfico. 150,000 soldados estadounidenses serían posicionados estratégicamente en Texas, Arizona, Nuevo México y California durante 90 días, presentado públicamente como un ejercicio militar masivo de entrenamiento conjunto. La realidad sería completamente diferente. Esas tropas estarían preparadas para cruzar la frontera en cuestión de horas si se diera la orden. Fase 2. Establecimiento de lo que el documento llama zonas de control operativo en 6 estados mexicanos específicamente seleccionados: Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Baja California. Control inmediato de todos los cruces fronterizos, todos los aeropuertos internacionales, todos los puertos marítimos y todas las carreteras principales que conectan estos estados con el resto de México. Todo esto presentado oficialmente como una operación coordinada antinarcóticos con consentimiento mexicano, excepto que México jamás daría ese consentimiento. Fase 3. Bloqueo económico total y absoluto. Cierre inmediato de todas las remesas
que los mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias. Eso significa 35,000 millones de dólares anuales bloqueados, congelación de todos los activos mexicanos en bancos estadounidenses, imposición de aranceles del 100% a todas las importaciones mexicanas, suspensión total del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, prohibición de todos los vuelos comerciales entre ambos países, un estrangulamiento económico diseñado para colapsar la economía mexicana en cuestión de semanas y finalmente, fase 4, la intervención militar directa si el gobierno mexicano no aceptara negociar en términos completamente dictados por Washington, si Sheinbaum se mantuviera firme en defender la soberanía nacional, entonces vendría la ocupación militar de las zonas mineras de litio en Sonora, Chihuahua y Zacatecas. Ocupación permanente, no temporal. Y aquí está la verdad brutal que el documento admite explícitamente en su introducción. El objetivo real de esta operación no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico. El objetivo es garantizar acceso exclusivo estadounidense a 200 millones de toneladas de litio mexicano, valoradas en más de 2 billones de dólares al precio actual del mercado. Litio que es absolutamente esencial para la transición energética, para las baterías de vehículos eléctricos, para el almacenamiento de energía renovable, para mantener la supremacía tecnológica estadounidense en el siglo XXI. Pero esperen, porque lo que descubrí sobre la respuesta de Sheinbaum es todavía más impactante y muestra un nivel de planificación estratégica que nadie en Washington anticipó. Porque mientras Trump firmaba su directiva de invasión en la oficina oval, algo absolutamente extraordinario había estado ocurriendo en secreto total durante 8 meses completos en Ciudad de México, en Pekín y en Moscú. El 22 de octubre de 2025, hace apenas 2 meses y medio, una delegación mexicana de altísimo nivel viajó discretamente a Pekín. No fueron diplomáticos de carrera de nivel medio. Fueron el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, el secretario de Energía y la jefa de gabinete personal de Sheinbaum. 5 personas con instrucciones directas y explícitas de la presidenta. Volaron en un avión privado para evitar que su viaje quedara registrado en vuelos comerciales. Se reunieron en el Gran Salón del Pueblo con el presidente Xi Jinping personalmente y con 15 funcionarios chinos del más alto nivel del Partido Comunista y del Ejército Popular de Liberación. La reunión duró 7 horas completas, mucho más de lo protocolarmente normal. Según mis fuentes, con acceso directo a las actas confidenciales de esa reunión, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores presentó evidencia detallada de amenazas estadounidenses que llevaban meses intensificándose, documentos de inteligencia mexicana, grabaciones de conversaciones interceptadas, reportes de movimientos militares estadounidenses inusuales cerca de la frontera, todo un dossier preparado meticulosamente. Sus palabras fueron directas y sin ambigüedades. Presidente Xi, Estados Unidos está preparando acciones concretas contra la soberanía mexicana. Las amenazas ya no son retóricas, son operacionales. Necesitamos saber de manera inequívoca si China respaldará a México si enfrentamos agresión económica o militar directa. Necesitamos saberlo ahora porque nuestro tiempo se agota. Xi Jinping escuchó durante 2 horas completas mientras los mexicanos presentaban su caso con datos, con mapas, con documentos, tomó notas personalmente, hizo preguntas específicas, consultó con sus asesores militares en mandarín
y cuando finalmente habló, según múltiples fuentes que tuve acceso a sus palabras, dijo algo que cambió completamente el equilibrio geopolítico del hemisferio occidental. México y China enfrentamos exactamente el mismo desafío histórico, un imperio que todavía cree que puede intimidar al mundo entero. China no abandonará a sus socios estratégicos, tienen nuestro respaldo completo, político, económico y, si fuera necesario, militar. 3 semanas después, el 15 de noviembre de 2025, una delegación similar viajó a Moscú con la misma discreción absoluta. Se reunieron directamente con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y con el ministro de Defensa, Andrei Belousov, en el Kremlin durante 5 horas. La presentación fue similar, pero adaptada a los intereses rusos, y la respuesta rusa fue igualmente clara y contundente. Lavrov dijo, según las transcripciones filtradas, Rusia conoce muy bien las amenazas estadounidenses. Las hemos enfrentado durante décadas. Apoyaremos a México con todos los medios a nuestra disposición. Washington debe entender que el mundo ha cambiado y que ya no pueden actuar con impunidad. El resultado concreto de estas negociaciones secretas fue un acuerdo trilateral firmado el 19 de diciembre de 2025 en absoluto secreto. Un documento de cooperación estratégica integral que Sheinbaum mantuvo completamente oculto, incluso a la mayoría de su gabinete, esperando el momento perfecto para revelarlo al mundo. Y ese momento llegó exactamente cuando la noticia de la directiva de Trump se filtró inevitablemente a la prensa internacional. Era el 7 de enero de 2026, las 7 de la mañana, hora de Ciudad de México. Sheinbaum convocó una conferencia de prensa de emergencia con apenas 2 horas de anticipación. Todos los canales de televisión mexicanos interrumpieron su programación regular y transmitieron en vivo. 45 millones de personas en México estaban pegadas a sus pantallas. CNN Internacional, BBC World, Al Jazeera, todos los grandes medios globales transmitieron simultáneamente con traducción en tiempo real. Y lo que Sheinbaum dijo en los siguientes 20 minutos pasará definitivamente a los libros de historia. Comenzó citando el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, ese tratado brutal que obligó a México a ceder más del 50% de su territorio nacional: Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, partes significativas de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, más de 2 millones de kilómetros cuadrados arrancados por la fuerza militar. Y nunca, dijo Sheinbaum con voz firme, nunca recibimos ni una disculpa, ni una compensación, ni un reconocimiento del agravio histórico. Luego declaró formalmente que cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano sería considerada un acto de guerra formal según el derecho internacional vigente, que México respondería utilizando absolutamente todos los recursos diplomáticos, económicos y estratégicos a su disposición, que la soberanía nacional no es negociable bajo ninguna circunstancia. Y entonces dejó caer la bomba que explotó simultáneamente en todas las cancillerías del mundo. Proyectó en las pantallas gigantes detrás de ella los documentos oficiales firmados y sellados. México había firmado un acuerdo de cooperación estratégica integral con la República Popular China y con la Federación Rusa. Este acuerdo incluía cláusulas explícitas de asistencia mutua en caso de agresión externa. China y Rusia habían comprometido públicamente su respaldo a México. El impacto fue inmediato y absolutamente devastador para la estrategia de Trump. En cuestión de minutos, el dólar mexicano, que había estado cayendo durante semanas, se recuperó dramáticamente. Los mercados financieros globales,
entraron en pánico ante la perspectiva de un conflicto. Pero más importante aún, el teléfono de la Casa Blanca comenzó a sonar sin parar. Llamaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller alemana, el primer ministro británico, el secretario general de las Naciones Unidas, todos exigiendo explicaciones, todos advirtiendo a Trump que no escalara la situación. Y la llamada más importante vino del líder de la mayoría del Senado estadounidense, quien le dijo directamente a Trump: señor presidente, no tiene los votos para esto, no puede invadir México, el Congreso no lo permitirá. Y no era una amenaza vacía, porque en las siguientes 36 horas algo extraordinario sucedió en el Capitolio. Senadores republicanos y demócratas, unidos por primera vez en años, redactaron de emergencia una resolución bipartidista prohibiendo específicamente el uso de fondos federales para operaciones militares en México sin autorización expresa del Congreso. La votación fue devastadora: 78 a favor, 22 en contra. Incluso republicanos del propio partido de Trump votaron en su contra. ¿Por qué? Porque detrás de toda esta crisis hay 300,000 millones de dólares en comercio fronterizo anual, hay millones de empleos en Texas, Arizona, California que dependen directamente del comercio con México, hay corporaciones estadounidenses con decenas de miles de millones invertidos en México que perderían todo en un conflicto. Y hay algo más profundo. Muchos senadores genuinamente creen que una invasión a México sería un desastre moral y estratégico sin precedentes. Ahora mismo, mientras escuchan esto, México tiene 6 cartas de negociación absolutamente sólidas que Washington simplemente no puede anular. Primera carta: el respaldo explícito de China y Rusia hace cualquier intervención militar estadounidense potencialmente catastrófica. ¿Quiere Trump arriesgarse a un conflicto con potencias nucleares por litio? Segunda carta: el Senado estadounidense ha bloqueado legalmente el financiamiento de operaciones militares. Trump no puede actuar unilateralmente. Tercera carta: la economía de los estados fronterizos estadounidenses colapsaría con un bloqueo. Los gobernadores republicanos de Texas y Arizona ya advirtieron privadamente a Trump contra escalada. Cuarta carta: 300,000 millones de dólares en comercio bilateral dan a México poder económico real. Quinta carta: el 83% de los mexicanos apoyan la postura firme de Sheinbaum. Tiene respaldo popular absoluto. Y sexta carta: mientras el conflicto continúe, otras potencias ofrecen a México alternativas comerciales y tecnológicas que debilitan la dependencia de Estados Unidos. Beijing ya ofreció duplicar el comercio bilateral. Moscú ofreció tecnología militar avanzada. La Unión Europea ofreció acuerdos comerciales preferenciales. Los próximos meses serán absolutamente decisivos para el futuro no solo de México y Estados Unidos, sino del orden internacional completo. Veo 3 escenarios posibles desarrollándose. Primer escenario: escalada controlada. Trump, públicamente humillado por el Senado y por la comunidad internacional, busca pequeñas victorias simbólicas para salvar la cara ante su base electoral sin provocar una crisis mayor incontrolable. México responde proporcionalmente manteniendo la firmeza, pero evitando provocaciones innecesarias. La tensión permanece alta durante meses, pero se evita lo peor. Segundo escenario: reconciliación pragmática forzada por las realidades económicas brutales. Ambos gobiernos negocian discretamente fuera del ojo público, llegan a acuerdos que permiten a ambos lados declarar victoria ante sus audiencias domésticas y la relación bilateral se estabiliza gradualmente
en un nuevo equilibrio donde México tiene significativamente más poder de negociación que antes. Tercer escenario, el más peligroso de todos. Trump, sintiéndose acorralado y desesperado por recuperar credibilidad, ordena alguna acción provocadora, limitada, que escala completamente fuera de control de maneras que nadie puede predecir. Una crisis que podría cambiar fundamentalmente el orden hemisférico para las próximas generaciones. Las consecuencias para la gente común son muy reales y muy inmediatas. Si eres mexicano viviendo en Estados Unidos, la amenaza de bloqueo de remesas sigue presente, aunque el Senado la haya dificultado temporalmente. Si eres mexicano en México, tu país está entrando en una nueva era de mayor independencia estratégica, pero también de riesgos geopolíticos sin precedentes. Si eres estadounidense viviendo en estados fronterizos, tu economía local y tu empleo dependen directamente de que esta crisis no escale más. Y si vives en cualquier otra parte del mundo, lo que está pasando entre México y Estados Unidos te muestra claramente hacia dónde va el orden internacional en los próximos años. Recuerden estos puntos absolutamente clave. Trump firmó la directiva clasificada 703 ordenando planes de invasión con 150,000 soldados. Sheinbaum reveló alianzas secretas con China y Rusia que incluyen asistencia militar mutua. El Senado estadounidense votó 78 contra 22 para frenar a su propio presidente. México tiene 6 cartas de negociación que Washington no puede anular. La doctrina Monroe murió después de 203 años. El orden mundial está cambiando más rápido de lo que la mayoría comprende. América Latina ya no acepta dictados automáticos de Washington. El momento unipolar estadounidense ha terminado definitivamente. Esto ha sido Ricardo Wolf para Wolf Económico Fans Club. Gracias por acompañarme en este análisis de uno de los momentos más importantes de nuestro tiempo. Si este contenido te pareció valioso, compártelo con quien necesite entender lo que realmente está pasando más allá de los titulares simplistas. Nos vemos en el próximo análisis exclusivo.